Mi amigo de toda la vida y abogado Ralph Boston se sentó detrás de mí mientras permanecíamos sentados en una sala de interrogatorios de la policía de esta ciudad mediana del medio oeste de Estados Unidos. En los últimos 5 minutos, Ralph me susurró 2 veces: Lucas, te vuelvo a aconsejar que no digas nada, solo invoca tu derecho a un abogado. Aquí Lucas Worthington. Mis padres son increíblemente ricos, por lo que ese nombre se presta a un contexto más acomodado, sobre todo cuando se une a mi elegante segundo nombre, Rockefeller. Como ellos, pero no por su riqueza, yo valgo más de $50,000,000 de dólares. Tengo 29 años y triunfé como genio de las.com. Pero no soy un caballero aristocrático, soy simplemente un tipo corriente con mucho dinero. Soy un bebedor de cerveza, jugador de baloncesto, pendenciero que pasa al menos 40 horas a la semana como voluntario, principalmente, pero no solo, en una organización benéfica que fundé para ayudar a los niños desfavorecidos de los barrios más pobres de mi ciudad. Hace unas noches, en el apartamento de Brad Sedley, mi encantadora pero infiel esposa Ashley y su amante fueron brutalmente asesinados. 2 detectives van a interrogarme en relación con este crimen. No me disgusta demasiado porque la infidelidad y las tendencias de cazafortunas de Ashley salieron a la luz después de casarnos, y yo tenía previsto solicitar el divorcio por su adulterio en las 2 semanas siguientes. Brad Sedley era un idiota en mi opinión, ya lo había echado 2 veces, no por Ashley, sino porque era un fanfarrón que me decía cosas inapropiadas cuando no estábamos en buenos términos. Will Watson, un detective novato a pesar de sus años de experiencia como policía de patrulla, iba detrás del veterano detective Rob Hansen cuando éste entró en la sala. Watson es atractivo y un completo bobo, lo que a algunos les parece encantador, pero a mí me parece tan tonto como el pomo de una puerta, por lo que no sé cómo consiguió el ascenso a detective. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras arqueaba una ceja. Benson comenzó diciendo: entiendo que estés dispuesto a hablar con nosotros, Lucas, a pesar de la presencia de tu portavoz. Detective Benson, quiero que sepa que no soy su amigo, por lo tanto, se dirigirá a mí como señor Worthington, empecé a decir, pero Watson me interrumpió con una carcajada y comentó: culo con derecho. En línea directa con Watson, le miré fijamente y le dije: sabes, Will, cada vez que te veo pienso en la película Animal House. Watson parecía confuso, pero le interrumpí antes de que pudiera continuar, diciendo: recuerdo a Dean Wormer diciéndole a Flounder: gordo, tonto y feo no es forma de ir por la vida, hijo. Vale, no es una cita exacta, pero se parece bastante. Me recuerdas mucho a Flounder y para facilitar esta entrevista mantén tu gorda, tonta y fea boca cerrada o tendré que hacerte lo que te hice en el vestuario en nuestro primer año en el buen Hudson High después del entrenamiento de fútbol. ¿Te acuerdas de eso, verdad, imbécil? Yo tenía un grato recuerdo de eso, pero Will no. Después de nuestra sesión de fútbol, Watson me empujó y me llamó cobarde. Después de inmovilizarlo, le trabé los brazos y le enterré la cabeza en el retrete. Por lo tanto, la suspensión de un partido mereció la pena. Señor Worthington, no hay necesidad de que se comporte así, replicó Benson enfadado. Entonces dígale a su perro que se calle. Me encantaría hacer esta entrevista, pero no voy a aguantar su grosería, murmuré. Aunque estaba demasiado asustado para saltar sobre mí, Watson dio la impresión de que planeaba hacerlo. Se estarán preguntando por qué fui tan ingenuo de enfadar a un agente de policía que podía complicarme las cosas. La respuesta se verá dentro de un rato. Benson volvió a sentarse en su silla, con la mirada fija en mí con un atisbo de sospecha, mientras le decía algo a Watson. Antes de que me interrumpieran tan groseramente, también iba a decir que esta entrevista sigue adelante solo porque su departamento ha accedido a grabar en video toda la entrevista y en el entendimiento de que la primera vez que me mienta se acabó. Además, haga sus preguntas con eficiencia porque después de 2 horas he terminado. Las palabras "no estamos de acuerdo con los límites de tiempo" salieron de la boca de Benson claramente agitada. Evidentemente, o no has hablado con el jefe Jackson, o no le has escuchado, porque le he dejado claras esas condiciones y las ha reconocido. ¿Estás de acuerdo o me voy ahora mismo? Tras una batalla de miradas de 30 segundos, Benson dijo finalmente: de acuerdo, empecemos. Fingí quitarme el reloj y poner en marcha el cronómetro como demostración de fuerza. Benson comenzó su interrogatorio, con Watson guiándole discretamente con un susurro cada vez que quería hacer una pregunta, sabiendo perfectamente que yo nunca le respondería.
Sabiendo que nunca podrían establecer que yo había asesinado a mi adúltera esposa o a su amante, respondí con sinceridad a todas sus preguntas, aunque era evidente que no me creían. Cuando Benson preguntó a Watson una hora más tarde, ¿cómo explica su ADN en la ropa de Sidley?, la respuesta fue, no lo sé. Dije, esa es tu única mentira, adiós. Puse en pausa el cronómetro de mi reloj, me lo coloqué en la muñeca, me levanté y Ralph y yo salimos. Tanto Benson como Watson nos levantaron la voz, pero yo no les prestaba atención y me daba igual lo que dijeran. De camino a su lugar de trabajo, situado a pocas manzanas de la jefatura de policía, Ralph y yo no pudimos evitar reírnos. Entramos en una sala de reuniones privada y Ralph dijo, no sé si eres el cliente más valiente o más estúpido que he tenido nunca. En respuesta a nuestras risas mutuas. Yo respondí, no puedo ser las dos cosas, y contesté riendo entre dientes. ¿Por qué estabas tan seguro al tratar con esos policías, Lucas? Por dos razones, una, yo no lo hice, y dos, tengo una coartada inatacable respaldada por video para todo el marco temporal posible del asesinato, que según el forense fue entre las 12 y las 3 de la tarde del día 5 de este mes. ¿De dónde es el video? Es de un clinic de baloncesto que dirigía en una ciudad a 90 millas de distancia, cuya totalidad fue grabada en video, comenzando a las 11 de la mañana, una hora de descanso para comer a las 12:30, y no concluyendo hasta las 4 de la tarde. Lo grabó un tipo cuyo trabajo normal es el de videógrafo de la policía, pero le pagué para que filmara ese clinic, ya que utilizaré gran parte de él para presentaciones a clubes de chicos y chicas de todo el país en asociación con mi organización benéfica. Tengo una docena de copias en la caja fuerte de mi casa. Permítame que un asistente jurídico le acompañe a conseguir una copia para mí, dijo Ralph. Solo después de que me invites a comer, tratar con Watson y Benson me ha dado hambre, musité. 2 días después, a las 6:30 de la mañana, Watson y quizá otros 6 agentes me entregaron una orden de registro. Yo ya llevaba media hora haciendo ejercicio, así que solo puedo imaginar que su intención era despertarme y causarme molestias. Mientras entregaba la orden, Watson mostraba una enorme sonrisa de comemierda. Grité, diviértete, gilipollas, mientras me subía a la moto para completar mi paseo al aire libre. No robes nada, que tengo todos mis objetos de valor catalogados. Como no tenía nada que ocultar y tenía cámaras de alta tecnología profesionalmente ocultas en todas las habitaciones, no tuve ninguna dificultad en dejar que registraran mi casa. Fue a través de estas cámaras como descubrí por primera vez que Ashley me engañaba, pero nunca le dije que tenía pruebas de ello. Poco más de una hora después de regresar de mi viaje en bicicleta, la policía se estaba dispersando. Cuando Watson me vio, sonrió ampliamente y blandió lo que parecía un arma de una bolsa de pruebas. Al no tener armas, era consciente de que me la habían colocado, pero no me importó porque las cámaras lo habrían captado. Tardé una hora en comprobar las imágenes de las cámaras, pero cuando lo hice, me puse en contacto con Ralph para informarle. Al día siguiente, me detuvieron. Justo cuando el grupo especial estaba a punto de salir para detenerme públicamente en mi centro benéfico, habiendo coordinado ya la presencia de 2 cadenas de televisión locales, un amigo de Ralph de la cadena le informó, así que él y yo llegamos a la comisaría en el último momento. Simplemente sonreí, estaban enfadados porque les había quitado protagonismo. Ralph había solicitado previamente al juez más imparcial del tribunal local una vista para salir bajo fianza a la mañana siguiente. Una sola noche en prisión fue suficiente para mí. Me encerraron con Mauden Brexy, un auténtico imbécil, y no me cabe duda de que conspiraron con él para golpearme. Por las mismas 2 razones, eso también fracasó para ellos. En cuanto puse un pie en la celda, informé a Melvin de que sabía que la policía le había ofrecido una recompensa si me pegaba. Esto le pilló por sorpresa. Procedí a informarle de que era rico y una persona terrible. También le amenacé con contratar al mejor abogado penalista local para que le representara si testificaba a mi favor. Si no estaba satisfecho con el trato, le sorprendería mi violenta reacción y continuaría hasta que alguien muriera. Melvin me habría vencido fácilmente dado mi tamaño y mi historial, pero se encariñó conmigo enseguida debido a mi comportamiento agresivo. Informé a Ralph de que me haría cargo de los gastos de la defensa de Melvin cuando nos reuniéramos al día siguiente para la vista de mi fianza. También solicité que su abogado de defensa criminal socio principal se reuniera con Melvin el mismo día.
Ante la atenta mirada de 2 guardias de la cárcel, estreché la mano de Melvin mientras nos despedíamos. Como era año de elecciones, a la vista de la fianza asistió el propio fiscal del distrito. Cuando mi padre ejercía la abogacía privada, tenía contactos con ese imbécil al que acabaron jodiendo. Para su campaña de reelección, vio esto como un asunto de alto perfil. Me irritaron mucho sus comentarios despectivos sobre mí. Ralph, que es más listo que yo, refutó las afirmaciones del fiscal del distrito con razonamientos y no con insultos. No solo era obvio que yo no constituía un peligro de fuga, sino que Ralph también sacó a relucir el hecho de que el encarcelamiento tendría un impacto negativo en mis actividades benéficas. Tuve que renunciar a mi pasaporte y quedé en libertad bajo fianza de $2.000.000 en efectivo, pero no tuve que llevar un monitor de tobillo. Cuando regresé al despacho de Ralph, pasamos poco más de 2 horas formulando nuestro plan. Cuando terminamos, sonreíamos de oreja a oreja. Enseguida, hizo que su experto en tecnología editara el DVD de mi coartada que yo le había dado. Después organizamos las imágenes relevantes de las cámaras de mi casa que se habían grabado durante el registro policial en un formato fácil de ver. Ralph empezó entonces a ponerse en contacto con los testigos que me habían proporcionado una coartada, aconsejándoles que cooperaran con la policía lo menos posible. A pesar de que la fiscalía y el tribunal no estaban acostumbrados a celebrar un juicio en los 90 días siguientes a mi detención, Ralph no perdió tiempo en notificar al tribunal que estábamos haciendo uso de nuestro derecho en virtud de la ley estatal y la normativa municipal a hacerlo. Retrasar al máximo los procedimientos es el objetivo de la mayoría de los acusados de delitos penales, especialmente los que están en libertad bajo fianza. Además, no rehuía los medios de comunicación como hace la mayoría de los acusados. No importaba si eran de la radio, la televisión, los periódicos o las redes sociales, me aseguraba de entrevistarlos a todos. Cada vez que hablábamos, criticaba al fiscal del distrito por inepto y pedía su destitución en las próximas elecciones. También elogié al resto del departamento de policía y ataqué a los detectives que trabajaban en mi caso, acusándoles de ser corruptos e ineficaces. Ese era mi objetivo, y soy muy consciente de que irrité a muchas personas. Lo siguiente, **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 *10 de la investigación. A pesar de su juventud y experiencia, se había trasladado recientemente a su oficina desde una ciudad más grande tras un divorcio contencioso, del que me enteré investigándola en internet. Por lo que pude ver en las imágenes, era una treintañera impresionantemente guapa, un año mayor que yo. Estaba claro que era inteligente y capaz, pero fue increíblemente duro para ella disponer de solo 90 días para preparar su caso mientras hacía malabarismos con otras responsabilidades y se adaptaba a un nuevo lugar de trabajo. Después de llevar el asunto durante unas 2 semanas, solicitó una reunión con Ralph y conmigo. Yo era el único que quería reunirme con ella, así que accedimos. Cuando llegamos a su despacho, nos esperaban Watson, 2 ayudantes del fiscal, Benson y una joven guapa pero extrañamente vestida, cuyo cargo no pude identificar y que no nos habían presentado. Tanto Ralph como yo fuimos corteses, pero no dijimos gran cosa. Carney repasó los aspectos más importantes de su caso. Balística identificó positivamente el arma del crimen, una pistola 380, encontrada en mi casa durante el registro. Mi ADN estaba en el arma, mi video de coartada se cortó a las 13:50. Con tiempo de sobra para matar a las 3 de la tarde, la hora exterior según el forense, tenía buenas razones para hacerlo. Ashley y Sidley tenían una aventura y yo quería deshacerme de ella, ya que era más barato que divorciarme. También tenía un historial de peleas con Sidley, incluida una en la que Ashley afirmaba que Sidley había sacado lo mejor de mí, una acusación que, obviamente, era falsa pero que un amigo mío denunció erróneamente. Pero su espíritu generoso le permitió declararse culpable de homicidio en primer grado, que conlleva una pena de 8 a 15 años de cárcel. Todo estaba planeado. Ralph y yo nos limitamos a sonreír mientras ella hablaba, lo que asustó a sus partidarios. Cuando terminó, le pregunté, señora Carney, ¿sería posible que usted y yo nos reuniéramos individualmente sin la presencia de nadie más? Todo su equipo se quedó estupefacto. Yo, no puedo hacer eso, no es ético que hable con usted a solas cuando está representada por un abogado. En realidad,
Señora Carney, dijo Ralph, puesto que tanto el señor Worthington como yo estamos totalmente de acuerdo, no hay ningún problema ético y ambos firmaremos una declaración a tal efecto. Por favor, haga que su secretaria transcriba una declaración y que la traiga aquí para que la firmemos tanto Ralph como yo, respondí con una sonrisa tras un minuto de incómodas idas y venidas. Mientras esperaba los papeles, Susan habló con su secretaria, le dictó lo que quería, y yo le sonreí todo el tiempo y entablé con Susan la conversación más agradable y no jurídica que se me ocurrió. Un secretario llegó con el documento en menos de 5 minutos, me alivia haber mencionado ella o él. Ralph y yo le echamos un vistazo superficial y lo firmamos, la secretaria y un ayudante del fiscal atestiguaron nuestras firmas y la secretaria se marchó para hacernos copias. Después, todos, excepto Susan y yo, abandonamos la sala. Me puse en marcha en cuanto se cerró la puerta. Susan, como eres relativamente nueva aquí, quiero contarte algunas cosas que quizá no sepas. El detective Watson es un corrupto y tu jefe, el fiscal del distrito, es un incompetente. Si sigues adelante con el caso, tanto la policía como tu oficina se sentirán completamente avergonzadas, lo suficiente como para que sea difícil recuperarse de ello. Otros que están trabajando con usted no tienen sus mejores intereses en el corazón. ¿Tienes algo específico que quieras decirme?, exclamó. No, eso me lo guardo para el juicio si decides seguir adelante. Solo te advierto que las cosas no son lo que parecen y que deberías investigar con más detenimiento el hallazgo de la pistola y mi coartada. No quiero que te culpes personalmente por esto. Si no investigas más, te sugiero que hagas que el fiscal reasigne el caso. Una vez más, resopló y preguntó, ¿por qué te importa? Porque me atraes y estoy buscando una nueva relación ahora que mi esposa infiel está fuera de escena, y me gustaría llegar a conocerte, le dije con una sonrisa. Durante 2 minutos, Susan me miró boquiabierta, claramente sorprendida. Cuando recuperó la voz, me preguntó, ¿hablas en serio o es un truco? Te diré lo serio que voy. Sé que Bon Jovi es tu artista favorito y con mi iPhone voy a comprar a un contacto mío 2 entradas de primera fila para su concierto en Nueva York dentro de exactamente 123 días, y te invito a que vengas conmigo, dije con una sonrisa. Tras otro largo silencio, por fin habló, ¿estás loco? Solo dime si aceptas o no mi acuerdo con la fiscalía, que desaparece después de hoy. Señora Carney, siento si la he molestado. Quizá después de que me declaren inocente lo reconsidere y seré todo lo amable que pueda con usted. Sin embargo, en respuesta concreta a su pregunta, declino su oferta y todos los posibles futuros acuerdos de culpabilidad porque soy inocente. Como todavía estaba en un estado de semi-shock, rápidamente le cogí la mano, se la besé y salí de la habitación. Señalé a Watson cuando pasamos junto a él al salir del edificio. Ralph se echó a reír. Entonces se volvió hacia mí y me preguntó, ¿cómo ha ido? Rechazó mi oferta de una cita en un concierto de Bon Jovi en Nueva York, pero conseguí despertar su interés. Lo volveré a intentar después del juicio. ¿Con lo que va a pasar allí volverá a hablarte? Dijo, eso espero, y yo me reí. Quizá tenga sentido del humor. Sigue soñando, dijo Ralph mientras reía. Aunque me gustaría no desvelar todavía el resultado de mi juicio, hay algunas cosas que me siento obligado a contarles. Me dijeron que el DVD que presentaba mi coartada a la fiscalía se interrumpiría a la 1:50, pero que, tras 30 minutos de estática, se reiniciaría a la 1:50 y seguiría mostrándome hasta que se cortara realmente a las 4 de la tarde. La fiscalía o la policía lo habrían oído si no se hubiera apagado con la estática. Además, la fiscalía creyó erróneamente que Ashley y yo no teníamos un acuerdo prenupcial. De hecho, sí lo teníamos, pero nadie, aparte de Ashley, mi abogado Ralph y una amiga suya que estuvo presente en la firma pero que ahora vive a 3.000 kilómetros de distancia, lo sabía. Aunque la teníamos en nuestra lista de testigos potenciales, la fiscalía nunca pudo contactar con ella, y estábamos exentos de revelar cualquier testimonio potencial de testigos de hecho según la normativa local. Dado el mérito de nuestro argumento, cualquier juez habría bastado, pero tuvimos la suerte de contar con uno que era a la vez competente y directo. Ralph y nuestro asesor del jurado se mostraron satisfechos con los resultados del proceso de selección del jurado, que duró 2 horas. A pesar de nuestra confianza, creíamos que era imperativo seleccionar un jurado competente. La acusación empezó llamando al forense,
que mostró imágenes gráficas de los fallecidos y habló de las circunstancias que rodearon su muerte. Entre el mediodía y las 3 de la tarde del día 5, 2 heridas de bala del calibre 380 en la cabeza de Sidley, y una que le atravesó y mató a Ashley, fue el testimonio que dio. El único propósito de Ralph al repreguntarle era aclarar el momento exacto y la causa de su fallecimiento. Dado que la infidelidad no es un motivo válido a tener en cuenta en una demanda de divorcio, un testigo de la policía que evaluó mi patrimonio declaró sobre la cantidad de dinero que habría tenido que pagar a Ashley en caso de divorcio. El testigo también mencionó que no había pruebas de un acuerdo prenupcial. Ralph ganó muchos puntos presentando el acuerdo prenupcial como prueba. La otra parte no tiene que ver los documentos utilizados para impugnar hasta que empieza el juicio. Este acuerdo prenupcial limitaba su pago a $50,000 en caso de divorcio por infidelidad y a $1,000,000 en cualquier otro caso. Además, Ralph hizo que la testigo se sintiera mal al preguntarle si alguna vez había intentado ponerse en contacto con el abogado de mi empresa para informarse sobre un acuerdo prenupcial, en lugar de basarse únicamente en las versiones de los amigos de Ashley. Tras su respuesta negativa, varios miembros del jurado mostraron expresiones faciales de desagrado. Posteriormente, Susan convocó a un experto en balística que identificó positivamente la pistola 380 encontrada en mi domicilio como el arma homicida, y a un experto en ADN que ofreció un testimonio que confirmaba la presencia de mi ADN en el arma de fuego. Ralph utilizó el contrainterrogatorio para demostrar que el experto en balística no sabía dónde se había encontrado el arma, y que el experto en ADN había testificado que el ADN se había transferido a los puntos del arma donde se había encontrado, no a las balas. Hasta entonces, Susan se había mostrado muy segura de sí misma. Tras citar a su testigo estrella, el detective Will Watson, por fin vio la luz al final del túnel para su acusación. Según el testimonio de Watson, durante la orden de registro de mi casa, uno de los agentes, la cabo Cheryl Billings, descubrió el revólver 30 minutos después. El detective Watson fue llamado para examinar el arma y, mientras Watson observaba, Billings la introdujo en una bolsa de pruebas mientras llevaba guantes. 20 minutos bastaron para que prestara declaración. Ralph sostenía el mando a distancia de la cámara que controlaba la proyección en pantalla grande de la sala cuando se levantó para cruzar. Detective Watson, que llevaba puesto el día del registro, inquirió Ralph. No me acuerdo. Ralph me mostró una imagen fija de la cámara de la puerta principal de mi casa que había sido tomada junto a un montón de agentes de policía. En la instantánea se le ve vistiendo unos vaqueros azul oscuro, una camisa azul claro de manga larga, una corbata poco habitual y llamativa, zapatos negros de vestir y una chaqueta deportiva de tweed algo grande. ¿Es esta una foto suya del día del registro en la que se ve la ropa que llevaba puesta? Parece ser que sí, dijo Watson. No le he preguntado si lo parece. ¿Es esta una foto que muestra su ropa el día del registro o no? Si es necesario, podemos llamar al cabo Billings o a otros agentes para que testifiquen, empezó a decir Ralph con sorna. Sí, eso es lo que llevaba el día del registro. ¿Con qué frecuencia lleva esa corbata? No a menudo, en realidad era una corbata nueva y como era un día importante pensé en ponérmela, respondió Watson. ¿Estuvo alguna vez en casa del señor Worthington antes del día del registro? No me acuerdo. Respondió Watson tras un momento de silencio, sus sospechas iban en aumento. ¿No se acuerda? ¿Es amigo del señor Worthington o era amigo de su exmujer Ashley? No. ¿Qué razón podría haber tenido para estar en su casa en cualquier otro momento aparte del registro? No recuerdo ninguna. Nunca estuvo en la residencia Worthington, excepto el día del registro, ¿verdad, Detective Watson?, gritó Ralph. Watson, visiblemente incómodo en su silla, habló por fin tras una segunda espera. No. Después de decir, aquí hay un video de alguien llevándose un cepillo de dientes verde del cuarto de baño del señor Worthington, Ralph procedió a reproducir un clip de mi cámara de CCTV. ¿Es usted con su distintiva corbata amarilla y roja, Detective Watson? Nunca había visto este video, dijo bruscamente, claramente incómodo. Probablemente no, dijo Ralph riendo. Limítese a responder a la pregunta. Otra espera después, sí. Del mismo modo, ¿es usted quien coge una prenda de ropa roja y blanca del cesto de la ropa sucia del lavadero del señor Worthington? Otra espera, sí.
Es usted quien coge una pistola de debajo de su chaqueta de tweed en el estudio del señor Worthington, la frota con las cerdas del cepillo de dientes verde, luego la frota con la camisa roja y blanca, y luego la guarda en el cajón superior del armario que hay junto a la ventana en el estudio del señor Worthington. Watson, visiblemente sobresaltado, no hizo otra cosa que mirar fijamente a la pantalla durante las 3 repeticiones consecutivas del video. Le tembló la voz cuando se acogió a la quinta enmienda. ¿Tuvo usted una aventura con Ashley, la mujer del señor Worthington? Watson, visiblemente agitado, murmuró algo tan bajo que el taquígrafo del tribunal tuvo que decirle que levantara la voz. Me acojo a la quinta enmienda. Se trata de un video grabado 2 semanas antes del asesinato en el que usted mantenía relaciones sexuales con Ashley en una de las habitaciones de invitados del señor Worthington. Ya puede apagar ese video, señor Boston, entendemos. Responda a la pregunta, Detective Watson. El juez intervino después de que la horripilante película de sexo se hubiera proyectado durante solo 15 segundos. Un tercero susurró, invoco la quinta enmienda. No más preguntas. Ralph esbozó una sonrisa. Susan se levantó suavemente, llamando la atención de toda la sala. Señoría, ¿podemos hacer un receso? Después de decir, desde luego que lo necesita, señora Carney, la jueza golpeó el mazo y anunció que volverían a reunirse dentro de 2 horas. Las expresiones en los rostros de los miembros del jurado eran de desaprobación universal. En la sala estaba la Detective Benson. La pregunta arresta ahora a Watson hizo que me acercara a él. Un hombre inexpresivo respondió, no tengo una orden. Pero tiene una causa probable al menos por manipulación de pruebas, si no por asesinato, replicó. Susurró, asesinato, y no pudo contener su asombro. ¿Quién crees que mató a Ashley Sidley, el que colocó el arma homicida? Arréstalo, Benson, grité. Benson me sorprendió asintiendo al alguacil. Los dos arrestaron entonces a Watson. Esto es una completa invención. Susan llamó a Ralph cuando estábamos almorzando. Su deseo era quedar. Esperábamos que negara las acusaciones. En lugar de eso, empezó diciendo, hablé con el fiscal y me dijo que aceptaríamos una declaración de homicidio en 2º grado, solo 2 años de cárcel. Esto nos pilló desprevenidos. Indignado, dije, ¿quiere decir que al imbécil de Watson que mató a mi mujer solo le caerán 2 años? Con gracia bajo el brazo, Susan declaró, no, te ofrezco ese trato ya que creemos que probablemente tuviste alguna relación con Watson. Algo dentro de mí estalló. Le grité con tal furia que pareció asustarse. Solo porque Ralph era alto y fuerte no la ataqué físicamente, nunca le habría hecho daño, pero mi ira era claramente visible. Grité, lárgate, no quiero volver a verte, mientras nos dirigíamos a la salida de la sala de conferencias. Mientras me acompañaba fuera del lugar, Ralph murmuró, eso significa que no la vas a llevar a un concierto de Bon Jovi en Nueva York, en un esfuerzo por calmarme. Con mi resentimiento aún latente, le fulminé con la mirada durante un breve instante antes de estallar en carcajadas. Tras el receso de 2 horas, el juez llamó a los abogados al atril. La discusión fue muy animada. A la vuelta de Ralph, pregunté por su bienestar. Según él, el juez dio por sentado que Susan desestimaría el caso sin prejuicios. Cuando se negó, el juez la regañó, pero ella no cedió diciendo que el fiscal quería que continuara. Me tembló la voz. El detective Watson debió de entenderme mal. Le dije que, aunque Sidley provocó la pelea y golpeó primero a Lucas, este le limpió el reloj. Sidley acabó en el hospital toda la noche. Esta fue la declaración del acusado durante el interrogatorio directo. Ralph ni siquiera necesitó repreguntarle. El siguiente testigo de Susan, el hombre que ella creía que había dicho a los detectives que Sidley le había dado una paliza, dándole motivos para matarlo, lo confirmó. Para conseguir las imágenes de mi coartada, Susan se puso en contacto con un videógrafo. Le preguntó, ¿ha revisado el video que grabó del suceso, que es la prueba 14 del estado? Después de aclararle que era el videógrafo oficial del departamento de policía de la ciudad donde se celebraba mi clinic de baloncesto. Sí. ¿Es un video completo del evento? Sí. ¿Muestra que el acusado señor Worthington solo estuvo allí hasta aproximadamente la 1:50 de la tarde? No, muestra que estuvo allí hasta aproximadamente las 16, y de hecho incluso después él y yo hablamos hasta aproximadamente las 16:30, cuando se marchó para conducir los 90 kilómetros de vuelta a casa.
para sorpresa del fiscal, ¿qué fue la respuesta? He revisado el DVD y se detiene a las 1:50 y después solo hay estática. Por lo visto no ha pasado de la estática, que no tengo ni idea de cómo ha llegado a su copia del DVD. Si lo haces verás que continúa hasta las 4. Susan le dio el mando a distancia al testigo, ella se sentó y lo detuvo una vez que avanzó rápidamente hasta las 3 en punto después de haber pasado por la estática que mostraba el resto de la película. Cuando el testigo vio que el DVD mostraba las 16:01 horas, Ralph les hizo avanzar rápidamente hasta el final, tras lo cual se verificó que el cámara me había visto realmente en el evento, desde aproximadamente las 11 horas hasta las 4 de la tarde. Susan sonrió y añadió, la acusación descansa. Aunque la defensa pide brevemente un veredicto dirigido, el juez suele destituir al jurado en ese momento. El juez hizo caso omiso. Señor Boston, ¿tiene por casualidad una moción?, preguntó. Sí, su señoría, solicito un veredicto de inocencia. De manera cáustica, proclamó, concedido, haciendo sonar su martillo. Señora Carney, véame en mi despacho. El jurado puede retirarse con mi agradecimiento. Esto es una invención completa. Después, la entrevista fue muy esperada por la prensa. Ralph comenzó su diatriba en las escaleras del tribunal despotricando sobre cómo la fiscalía me había mentido y cómo había anticipado el veredicto todo el tiempo. Continuó diciendo que el caso nunca se habría presentado si la policía y la fiscalía hubieran sido honestas. Lo que declaró fue algo reservado. En absoluto. Tras el discurso de Ralph, dije que los votantes de las próximas elecciones eran tontos por apoyar al deshonesto fiscal del distrito. Impliqué a Watson como el asesino e insté a la policía a llevar a cabo su propia investigación. Además, mencioné que quería demandar al fiscal del distrito por acusación falsa. La demanda fue presentada al día siguiente por otro abogado de la empresa de Ralph, nombrando al fiscal del distrito, a Susan, a quien yo consideraba una cobarde, y al detective Watson. Salió en los titulares de la prensa del barrio. El jefe de policía y el fiscal del distrito se escondieron. Esto es una completa invención. Una joven se me acercó 3 días después de que me despidieran, acababa de terminar un programa extraescolar para niños desfavorecidos y estaba terminando mi trabajo en mi organización benéfica. Me resultó familiar. Me tendió la mano y se presentó al señor Worthington como Shirley Williams. Creo que la he visto antes, pero me cuesta ubicarla, le dije después de estrechársela. Sí, aunque no nos presentaron, yo estaba sentada en la sala de conferencias cuando usted tuvo su primera negociación con la señora Carney y asistí a su juicio. Por fin, todo encajaba. Antes me parecía guapa, pero ahora que está de pie ante mí, frente a mí, me parece aún mejor, a pesar de su sencillo atuendo y de lo que parecen unas gafas intencionadamente horribles. Le pregunto, ¿qué relación tiene con mi caso?, después de aferrarme a su mano durante demasiado tiempo. Soy una becaria que acababa de licenciarse en Derecho y estaba de observadora. Mis prácticas terminarán la semana que viene. A la señora Carney le daba vergüenza venir a verte ella misma, así que me pidió que viniera a hablar contigo, explicó Shirley. Vamos a mi despacho, le dije con una sonrisa, entablando conversación mientras caminábamos los pocos cientos de metros que nos separaban del edificio de mi despacho desde el local de ocio, donde había dirigido el programa extraescolar. Al entrar, la invité a sentarse en mi despacho. Cuando se dio la vuelta, lo miró todo. Tu despacho es mucho más bonito y ordenado de lo que esperaba, comentó. Le pido disculpas por haberla decepcionado, le dije con una sonrisa. Continuó con su propia sonrisa. Todos en el equipo de la acusación están disgustados por los errores de juicio que se produjeron durante tu caso, pero están perplejos por la laguna estática en el DVD que diste como coartada. Sonreí una vez más y pregunté, ¿están perplejos? Además, la señora Carney y todos los demás implicados quieren disculparse por todo. Si se hubieran investigado las cosas más a fondo, el caso se habría desestimado antes del juicio. Ah, sí. Sonreí una vez más. Entonces Shirley tomó la palabra, no me lo vas a poner fácil, ¿verdad? Tras preguntar, ¿por qué iba a hacerlo?, volví a sonreír. La palabra suspiro escapó de los labios de Shirley. Además, la señora Carney quiere saber qué puede hacer para que retires la demanda contra ella. ¿Por qué estás tú aquí en vez de ella?, pregunté tras un largo silencio. Creo que después de tu diatriba contra ella el último día del juicio te tiene miedo.
¿Por qué era tan imbécil antes de que me fuera contra ella? Debería haberse enfrentado al fiscal y haber desestimado el caso inmediatamente después del testimonio de Watson. Ahora se da cuenta y se disculpa sinceramente. Déjeme hacerle algunas preguntas. Obviamente no tiene que contestarlas, pero si no lo hace puede levantarse e irse sin ningún comentario por mi parte. ¿Entendido? Sí, dijo con un deje de nerviosismo. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Esas gafas son falsas? Sí. ¿Por qué las llevas? Para disuadir a los chicos de ligar conmigo. ¿Tienes una relación romántica actualmente? No. ¿Eres heterosexual? Sí. ¿Qué planes tienes para cuando acaben las prácticas a finales de la semana que viene? Espero que me ofrezcan un trabajo en la fiscalía, pero si no, buscaré trabajo en un bufete de abogados local, ya que me gusta esta zona. Ya tengo 2 posibles oportunidades. ¿Qué vas a hacer el sábado por la noche? No tengo planes actuales. Quizá mi compañera de piso y yo vayamos a una discoteca. ¿Cuál es tu número de móvil personal? 9562-235-1589. Ninguno de los dos mostró ningún signo de emoción o expresión facial al responder a mis preguntas o a las suyas. Tras una larga pausa, declaré: dígale a la señora Carney que si le ofrecen un puesto en la fiscalía retiraré la demanda contra ella. Dile que le diga al fiscal que si se disculpa públicamente de forma sincera, Watson es acusado del asesinato de mi ex mujer y no solo de su actual cargo de manipulación, y si a ti te ofrecen un puesto en la fiscalía que yo retiraré la demanda contra él. De hecho, Shirley sonrió. Me está tomando el pelo. Diciendo con compostura, en absoluto. De hecho, déjame ponerlo por escrito. Escribí mis observaciones anteriores en el ordenador, las imprimí y las firmé y feché. Concluye escribiendo: si no, nos vemos en los tribunales. Shirley recibió el documento de mis manos. Gracias, señor Worthington, respondió mientras me ofrecía la mano tras darle un rápido repaso. Mi saludo mientras nos dábamos la mano fue: de nada, señorita Williams. Llamé a su móvil al ver que salía de mi edificio por la ventana. Después de sacarlo de un bolsillo oculto de su bolso, miró el identificador de llamadas y respondió con una sonrisa. Shirley Williams. Hola, señora Williams, respondí. Lucas Worthington. Ella. ¿Se refiere al Lucas Worthington con el que nos reunimos antes?, preguntó con un deje de picardía en la voz. El mismo. Tengo entendido que no tiene planes en firme para el sábado por la noche y me pregunto si le apetecería cenar conmigo e ir a ver La ratonera en el Artists Playhouse. Es la obra más longeva de la historia. Ella sonreía ampliamente mientras yo miraba por la ventana. Sí, me encantaría, señor Worthington. ¿Quiere que nos encontremos en un restaurante?, preguntó finalmente tras algunas dudas. No, si no le importa envíeme un mensaje con su dirección y le recogeré a las 6:15 el sábado por la noche. Me ocuparé de eso, respondió con una sonrisa. Al terminar la llamada, me di cuenta de que interactuaba con su teléfono. En cuanto lo volvió a meter en el bolso, mi teléfono emitió mi dirección, acompañada de un emoji sonriente. Esto es una completa invención. Entre nuestro encuentro del martes y el sábado, cuando la recogí, pagué y obtuve de un investigador privado un informe completo sobre Shirley. Shirley me pareció interesante y cercana en nuestra breve conversación, y lo último que necesitaba era otra cazafortunas como Ashley. Creció en un barrio acomodado con 2 hermanos médicos y artistas, y sus padres eran muy respetados. Sin embargo, su primer año en la Facultad de Derecho se vio empañado por un complicado divorcio causado por la infidelidad de su marido. A pesar de ello, sacaba excelentes notas, participaba a tiempo parcial en obras de caridad y parecía una ciudadana honrada. Shirley iba elegantemente vestida de forma sutil, con un maquillaje ligero, el pelo peinado de forma cautivadora y sus auténticas gafas bien visibles. Tenía un aspecto impresionante cuando la recogí. Pedí educadamente ver a su compañera de piso antes de irnos. Tras entablar conversación con la compañera de piso, la sorprendí con 2 entradas para un concierto en un local cercano para el fin de semana siguiente. Tanto Shirley como ella quedaron impresionadas. En todos mis años, la cena que tuve con Shirley fue la experiencia más surrealista. No llevábamos ni un minuto sentados cuando ella hizo la siguiente declaración: en realidad no necesitamos intercambiar información básica sobre el otro, ¿verdad, Lucas?
Es decir, ya conozco casi todos los datos pertinentes sobre tu pasado gracias a la investigación policial y de la fiscalía que te llevó hasta el juicio, y estoy segura de que tuviste a gente con experiencia investigándome a fondo. ¿Por qué no hablamos de lo que nos mueve, de lo que nos hace felices, de nuestros objetivos en la vida, de cosas importantes como esas, no de dónde fuimos a la escuela, cuántos hijos tenemos en nuestras familias, etcétera? Me quedé sorprendido, aunque no tanto como había previsto. Bien, tú primero, ¿cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo en la vida? Gracias a la investigación que había hecho sobre Shirley y a la información que compartimos durante nuestra cena de 101 minutos, sentí que la conocía mejor que nadie. No me preocupó mucho que nos saltáramos el postre para llegar a tiempo a la función. Después de todo, ya habíamos admitido que no éramos grandes comedores de postres. La ratonera, una comedia de misterio y asesinato de Agatha Christie, presenta un sorprendente giro de los acontecimientos. Valieron la pena las 2 horas y media que pasamos viéndola, a pesar de que ninguno de los dos la había visto antes. Los dos la disfrutamos. El balón se puso fuera de juego aproximadamente en el minuto 11. A lo largo de la velada, Shirley se sintió más cómoda con el contacto físico y yo la adoraba cada vez más por su físico y su carácter. Nuestros veintitantos son todavía jóvenes, así que le pregunté, ¿quieres ir a un club o hacer otra cosa?, mientras caminábamos hacia mi coche. Me miró fijamente durante lo que me pareció una eternidad antes de hablar por fin, como una mangosta o una cobra acechando a su presa. Su respuesta, más bien una pregunta, fue la mayor sorpresa de la noche. Preguntó, ¿alguna vez has tenido sexo en una primera cita? Tras una larga exhalación. Su pregunta me resultó difícil de entender al principio, pero me abstuve de pedirle que volviera a formularla. No, ¿por qué lo preguntas?, respondí con mesura. Bueno, nos conocemos tan bien como personas que han estado saliendo todos los fines de semana durante varios meses. Lo único que no sabemos el uno del otro es lo compatibles que somos entre las sábanas, o en la mesa de la cocina, o en la piscina, o, bueno, ya te haces una idea. Siento una fuerte atracción sexual hacia ti. Si tú tienes una hacia mí, hagamos de esta una noche de primeras veces para los dos, dijo con estoicismo y luego añadió una enorme sonrisa. Cuando nuestros cuerpos se encontraron, la abracé y la besé apasionadamente hasta llegar a un beso largo y apasionado. Con el último, que duró 2 minutos, se consolidó en mi opinión que era una besadora excelente y una persona increíblemente amable. Mi pregunta, ¿quieres ver mis grabados?, fue mi forma de romper el beso. Mientras se reía, gritó, adelante. Tras un divorcio, Shirley, o un asesinato, el único paso lógico es lanzarse de cabeza a una relación intensa. Solo los más ingenuos lo hacen. Shirley y yo debemos estar completamente perdidos. Nuestro encuentro sexual al llegar a mi residencia fue tranquilo. Nos abstuvimos de desnudarnos mutuamente. En lugar de eso, nos pusimos uno frente al otro, con los ojos clavados en una profunda mirada. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto adoraba el carácter y la figura de Shirley. Cuando estaba vestida, su figura parecía impecable en todos los sentidos. A excepción del trasero, todo le quedaba perfecto. Yo estaba extasiado porque las nalgas altas y fornidas son fantásticas. Como la mirada de Shirley estaba fija en la mía todo el tiempo, me quitó la camisa con diligencia, sintiéndose sola. Por fin me di cuenta cuando ella hizo un gesto con la mano. Quiero acostarme contigo en la mesa de la cocina. No perdió ni un segundo en contestar, inclinada sobre ella o tumbada encima con las piernas abiertas. Lo segundo. Debería ser tú quien hiciera el esfuerzo, bromeó. Sin romper el beso, y tenía los ojos casi cerrados, así que choqué contra varias paredes, levanté sus esculturales caderas para que sus piernas quedaran sobre mi torso y la llevé hasta la cocina. Conseguí despejar rápidamente la mesa de todos los objetos potencialmente frágiles utilizando una sola mano, ya que solo sujetaba papeles y algunos cubiertos de acero inoxidable. Rompiendo nuestro beso, la senté en la mesa. Seguimos mirándonos fijamente, y esta vez intenté quitarle la ropa interior, pero no la encontré. Mientras ella se reía, yo sonreí y le dije, «Eres muy malo, ¿verdad?». Con más ganas que nunca, le quité el vestido. Si hubiera sido un coche de carreras, habría tardado 2 segundos en acelerar de 0 a 60. Con una mano me bajé con cuidado los pantalones y los boxers y con la otra volví a besarla.
Mientras ella se desabrochaba el sujetador y se quitaba el vestido por la cabeza, salté a su alrededor hasta quitarme los zapatos, los vaqueros, los calzoncillos y un calcetín. Mientras me dirigía torpemente a mi dormitorio, ella saltó a mis brazos y me besó una y otra vez. Acabamos pasando todo el fin de semana juntos, aunque ninguno de los dos tenía intención de hacerlo. Shirley era libre en materia sexual. Comparada con otras mujeres que conocía, era la más interesante para hablar fuera de la cama. Era un placer charlar con ella sobre cualquier tema, desde los más triviales hasta los profundamente filosóficos, porque tenía buen humor, era genuinamente afectuosa, animada y desenvuelta. De repente recordé nuestra conversación en la oficina, cuando estábamos desayunando en la misma mesa donde había tenido lugar nuestro íntimo encuentro hacía menos de 2 días. En medio de la preparación de una tortilla de queso, tomé la palabra y pregunté: «Shirley, ¿les diste a Susan y a Citead mis sugerencias?». Me olvidé por completo de preguntar, ya que nos divertimos mucho este fin de semana. Ella continuó: «Sí, Susan estaba muy contenta y me garantizó que me ofrecerán un puesto a tiempo completo la semana que viene». Luego masticó y tragó otra magdalena inglesa antes de continuar. Sin embargo, me dijo que no le contara a cara de mierda sobre esta oferta. Él y todo el mundo saben que va a perder las elecciones por tu culpa y podría posponer mi oferta de trabajo si le cuento lo que has dicho. Además, cree que nunca se disculpará y, además, quiere que tu demanda contra él continúe. Mientras seguía comiendo, asentí satisfecho. Es muy gracioso. Susan te preguntó si estabas interesado en ella personalmente. Creo que a pesar de tu diatriba contra ella el último día de juicio, espera tener una relación. Tras esa afirmación, sonrió maliciosamente. Yo, por mi parte, sonreí. No va a suceder, encontré algo mucho mejor, dije con una risita mientras comía el resto de mi comida. Cuando llegué al complejo de apartamentos de Shirley, era la persona más franca que había conocido nunca. Bueno, Lucas, somos amigos desde hace un tiempo y hemos descubierto que, dentro y fuera del dormitorio, somos más compatibles que nadie que hayamos conocido, o incluso imaginado. Me besó apasionadamente antes de soltar una risita, y nuestra conexión quedó clara. Sonrió y volvió a besarle antes de salir corriendo por la puerta, contoneando su delicioso culo duro y grande, y entrar en el edificio sin mirar atrás. Me pedirías que me mudara contigo este fin de semana, con la idea de conseguirme un anillo después de que vivamos juntos unos meses. Durante casi 30 segundos, deliberé intensamente. Después, saqué el teléfono, llamé al número que de repente se había convertido en el número 1 de mi lista de contactos y, cuando Shirley contestó, le dije: «Dime, Shirley. Acabo de tener la mejor idea. ¿Por qué no te mudas conmigo este próximo fin de semana?». Vaya Lucas, qué repentino. ¿Estás seguro? Sí, lo he pensado mucho durante lo que parece neones. Después de reírse, dijo: «Vale, pero tendrás que cubrir mi parte del alquiler del apartamento porque Judy no puede permitírselo sola», y luego terminó la llamada. Zorra astuta, pensé mientras me reía. Podría ponerme poético sobre lo tontos que fuimos al precipitarnos en una relación, lo increíble que fue que no solo funcionara sino que mejorara nuestras vidas hasta un grado sin precedentes, como ambos apoyamos mi trabajo benéfico a pesar de su reputación de fiscal feroz y lo perfecto que parecía el mundo. Sin embargo, todo lo que necesitas saber puede encontrarse en una sola viñeta. En el juicio por asesinato y obstrucción a la justicia contra Will Watson por las muertes de Ashley Worthington y Brad Sedley, yo estaba presente en la sala cuando Shirley Worthington, que en aquel momento estaba embarazada de 8 meses, pronunció un devastador alegato final. Concluyó haciendo creer que Watson amaba a Ashley, que estaba furioso porque ella salía con Shirley, que conspiró para que mataran a Shirley y que luego me tendió una trampa para quedarse con Ashley. Por desgracia, fue negligente con la pistola que utilizó para disparar a Shirley, y una bala lo atravesó y mató a Ashley. Abracé a Shirley con fuerza, le besé la mejilla y le di palmaditas en la barriga para expresarle mi orgullo por ella mientras el jurado abandonaba la sala de deliberaciones. Poco más de 1 hora después de que comenzaran las deliberaciones del jurado, cuando volvíamos de tomar un tentempié a mediodía, recibió un mensaje de texto en el que se le informaba de que el jurado había llegado a un veredicto. Después de que la presidenta del jurado emitiera un veredicto de culpable de todos los cargos, me quedé mirando cómo Shirley aceptaba amablemente las felicitaciones de todos los que la rodeaban, incluido el abogado de la parte contraria.
Cuando llegó mi turno de felicitarla, le susurré al oído: esta noche te voy a preparar un baño de burbujas, voy a hacer que te traigan tu plato favorito del restaurante italiano más caro de la ciudad, te voy a dar un masaje en los pies y luego vas a tener mucho sexo. Besándome en los labios, Shirley sonrió y dijo: suena como un plan, al menos ahora no podrás quedarte embarazada cuando tengas sexo conmigo.